Vamos, vamos a disponernos para escuchar la escritura. Voy a compartir mi pantalla. Espero que estén viendo la escritura. Solamente uno que me diga que sí. Sí, Ok, señor. ok, ok. Vamos antes de leer la escritura, a estar conscientes de que estamos en un tiempo muy precioso, un tiempo maravilloso que el Señor ha determinado para nosotros, llamado la cuenta del Homer. Y hoy estamos terminando la cuarta semana. Hoy es el día 28 de la cuenta del Homer. Y como lo hemos estado revisando y enfatizando, pues no estamos contando días y semanas. Estamos más bien en una temporada de progresión espiritual. Y quisiera en esta progresión que venimos trayendo ya por 4 semanas, que esta tarde revisáramos ahí en la pantalla, está la escritura, debe estar Gálatas 5:24. Y hoy vamos a hablar del amor como fruto del Espíritu. Tengo aquí en la pantalla, pero el fruto del Espíritu es amor. Y lo he colocado aquí en mayúscula, tamaño más grande, para que lo notemos. También dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí están esas características maravillosas que bendicen nuestro carácter y que el Ruach HaKodesh derrame sobre nosotros y lo anhelemos. Anhelemos el fruto del Espíritu. Aquí está diciendo que el fruto del Espíritu, y está hablando en singular, el fruto, no dice los frutos, porque esto indica que el fruto es una unidad completa y el amor, por eso lo he subrayado y aumentado su tamaño, el amor es la esencia de la cual los demás aspectos pues son manifestaciones de ese amor. En otras palabras, podríamos decir que el amor es la raíz y el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, entonces son expresiones de ese amor. Y esto armoniza de una manera maravillosa con la escritura, con el Evangelio mismo, cuando en Romanos 13:10, la escritura dice, el amor no hace mal al prójimo, y está diciendo así que el cumplimiento de la Torá es el amor. Pidámosle al Espíritu de Dios, al Espíritu de santidad, que ministre nuestros corazones a través de su palabra. Y creo que esto es tan maravilloso y tan práctico que nos permite en primer lugar autoevaluarnos cada uno, como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos. No escuchemos esta palabra como una información más, sino escuchémosla como un desafío para examinarnos a nosotros mismos. Y para nosotros, personas del mundo occidental, eh, el amor es tratado y manejado como una emoción, pero desde la escritura realmente el amor no es una emoción. El amor es una disposición activa del carácter. Lo repito despacio. El amor es una disposición activa del carácter.
Cuando hablamos del carácter bueno o malo, pues yo creo que un buen carácter tiene una disposición de amar. Y ese amar es expresado con una búsqueda del bien para el otro conforme a la voluntad del Señor. Entonces el amor es la raíz. El gozo, la paz, la paciencia, los veremos otras semanas adelante, son expresiones de ese amor. El amor es un mandamiento en la Escritura y también el amor es el fruto del Espíritu. Las dos cosas. Eh, este concepto del amor no es nuevo en el Evangelio, porque es un concepto que está en la Torá. En Deuteronomio 6:5, que repetimos con mucha frecuencia en las mañanas, en las noches, como el Señor nos lo indica, dice, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Allí está claro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso está en Deuteronomio 6:5. Y luego en Levítico 19:18, el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los que hemos tenido la bendición de revisar por años las parachot, vemos que la Torá está saturada de mandamientos prácticos para amar al prójimo. Entonces no es una emoción, es una disposición del carácter que busca hacer el bien al otro, pero hacer el bien conforme a la voluntad de la Escritura. Cuando el Mesías responde en el Evangelio que le preguntan eh, que cuál es el gran mandamiento de la Torá, uno de ellos, experto en la Torá, le pregunta para probarlo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dice, este es el primer y gran mandamiento. Y luego dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego expresa, de estos dos mandamientos, de amar a Dios con todo el ser, con todas las fuerzas, con toda la mente, y de amar al prójimo, dice, penden, o sea, como si colgaran toda la Torá y todos los profetas. Toda la escritura es una expresión del amor de Dios, de un amor que más que un sentimiento es una determinación y lo queremos entender esta noche, esta tarde. Cuando la escritura dice de estos dos mandamientos depende toda la Torá y todos los profetas, está hablando de una tremenda revelación del carácter o de una expresión del carácter del Señor. Y en el pensamiento hebreo, hoy vamos a ver algunas palabras que hacen parte de la expresión de ese amor. En el pensamiento hebreo, amar viene de una palabra que es ahab. Y esa palabra, su sentido es lealtad. O sea, amar es lealtad. Amar es obediencia. Amar es acción. No es un mero sentimiento. Y tenemos que renovar la mente porque nuestra cultura occidental, muy influenciada por esa sensualidad grecorromana, entonces, al menos de aquí en el hemisferio occidental, en el mes de febrero se celebra Valentine's Day en Colombia y los países latinoamericanos en septiembre, el Día del Amor y la Amistad. Y entonces uno en las tiendas, eso están llenas de flores, peluches, chocolates.
y hay en las noches pues toda una fiesta en las calles, en las casas, en las discotecas, como una emoción, como un mero sentimiento. Y muchos de nosotros pensamos que llenar de flores a la esposa o a la novia es una expresión profunda del amor, pero no que lo quiera demeritar, sigámosle comprando flores, pero esas flores tienen que ir acompañadas de lealtad, tienen que ir acompañadas de fidelidad y tienen que ir acompañadas de la obediencia de la escritura para expresar ese amor. Y por supuesto, tienen que ir acompañadas de obediencia al mandamiento que Dios da acerca de cómo amar a Dios, cómo amar al prójimo y cómo amo a mi esposa con una clase de amor que es distinto al que uso para amar a mis hijos y a mis hermanos. La pregunta es, ¿cómo puede ser, en primer lugar, un mandamiento y un fruto a la vez? Porque lo vemos como un mandamiento, amarás, imperativo, pero también lo vemos en Gálatas como un fruto. Y entonces la clave es entender que el mandamiento revela la voluntad de Elohim. Y el Espíritu nos capacita para cumplir esa voluntad. Por eso el verso estándar de este tiempo de la cuenta del Homer es Ezequiel 36 del 26 al 27, cuando el Señor dice, os daré un corazón nuevo, os daré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es la cuenta de la muerte. Esto es Chabuot. Y luego promete, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí él dice que nos da un espíritu nuevo. Este espíritu aquí está con minúscula, pero él dice que él pondrá su espíritu con mayúscula. Una cosa es el espíritu del hombre, el sentir del hombre, el pensamiento del hombre. Ojalá sea la mente de Cristo, de Machía. Pero otra cosa es que Él deposite su espíritu y entonces la promesa es, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, como mandamiento es una exigencia. Amarás al Señor con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás al prójimo como a ti mismo. La Torá eterna lo expresa como un mandamiento, pero como fruto, el amor es producido en el creyente por el Espíritu Santo. No hay aquí una contradicción, lo que hay es una progresión de la revelación. Y miren este texto tan precioso en el Evangelio. Primera de Juan 4 del 7 al 8. Dice, pongámosle cuidado al texto, no lo tengo en la pantalla. Dice, todo aquel que ama, escuchemos esto con atención y es maravilloso. Todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. O sea, el amor, tal como lo vamos a ver estos días en la escritura, es la evidencia de que tú y yo tuvimos un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento, un nacimiento de arriba, de lo alto. Todo aquel que ama es nacido de Dios porque Dios es amor. Y miren esto, si Dios al oír el Evangelio, al creer el Evangelio, nos sella con el Espíritu, nos sella con la persona de Dios, nos sella con el carácter de Dios y Dios es amor, entonces nosotros que nacemos de Dios, amamos porque somos hijos del amor de Dios. Y es una buena oportunidad para que meditemos. Si hemos nacido de Dios, la gran pregunta es, ¿por qué a veces no expresamos el fruto de ese amor? Porque el amor
Y este es un desafío y un reto maravilloso. El amor es la evidencia de que tú y yo nacimos de nuevo. Ustedes se dan cuenta que muchas personas a veces nos ven hablando de las cosas del cielo, nos ven con la escritura, nos ven hablando la palabra y los verbos y el hebreo, pero muchas veces se preguntan, pero usted no que es cristiano, usted no que es creyente, ¿por qué se comporta así? ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué es tan impaciente? Porque se espera que alguien nacido de Dios ame. Y este es un desafío muy precioso. Cuando aquí dice el texto de Primera de Juan 4, del 7 al 8, todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Esa expresión Dios es amor no está definiendo la esencia completa de Dios. Está expresando que el amor es una manifestación esencial de su carácter. Cuando mencionamos el nombre Elohim en plural, es un plural de majestad, porque él mismo revela toda la riqueza del carácter de Adonai, cuya más grande expresión es su amor. Ustedes podrán ver que la palabra Elohim aparece en los actos creadores de Dios, en los actos de misericordia de Dios, muy distinto a Yod Hei Bab Hei, que expresa justicia. Y miren lo que sigue diciendo la escritura en Juan 14:15. Dice, si me amáis, nos dice el Mesías, guardad mis mandamientos. Esto es muy profundo. Entonces, en este punto, desde la perspectiva del pensamiento hebreo, el amor es entendido de parte nuestra como una obediencia al pacto en el cual el Señor, por su bondad, nos incluyó. Y si pudiéramos hacer un resumen hasta aquí, podríamos decirlo así. La Torá ordena, la Torá exige que amemos. El Mesías lo modeló perfectamente. El Espíritu lo produce internamente. Pondré mi espíritu. Y el creyente manifiesta ese amor en obediencia. Entonces, con esto hasta aquí, el amor en la escritura no es opcional. Dios no me da la opción de amar. Es más, el Evangelio dice que amemos al enemigo, porque no es una opción, porque no es una emoción meramente, porque el amor es el eje de toda la vida espiritual. Les estaba mencionando una palabra hebrea que es ahab. Ahab es el verbo amar y ahabá es el sustantivo amor. Y es hermoso porque esta palabra ahab es la misma que usa en griego en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver ahora, el apóstol Pablo cuando habla en Primera de Corintios 13 del amor. En el hebreo bíblico, en el hebreo de la escritura, las palabras no son abstractas. Las palabras siempre están ligadas a la acción y a la relación de pacto. Por eso Jacob, Santiago en el Evangelio dice, si un hermano viene y te dice que tiene una necesidad, no le digas, ve que yo oro por ti. No, 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 no. Cuando tú tienes con qué darle, porque el amor es una acción y el amor tiene una expresión concreta y práctica con aquellos que hacen parte del pacto. Entonces, si pudiéramos decirlo, el hebreo antiguo, como todos los lenguajes antiguos, fueron primero pictográficos. No habían caracteres como la A, como la B, como la Aleph, como la Tab. Habían era pictografías, habían pequeños dibujos que representaban lo que la gente quería comunicar. Y esta palabra Ahab
Este es un dato curioso. Está expresada en tres letras que son su raíz, Aleph, Hei y Bet. Pero es precioso porque la letra Aleph era representada pictóricamente como la cabeza de un buey. Y un buey es un animal fuerte, la fuerza del buey. Un buey lidera la labranza. La letra Hei, maravilloso, era expresada pictográficamente como dos manos levantadas. Y cuando tú y yo levantamos las manos, estamos buscando revelación. Y la letra Bet de la misma palabra Ahab, la letra Bet significa una casa. Entonces, esto sugiere, desde el hebreo pictórico, esto no es inspiracional, pero es muy interesante, revela el compromiso fuerte dentro de una relación. En este caso, una casa, la congregación. En este caso, tu matrimonio, una casa. Tiene que haber una fortaleza de carácter para recibir la revelación de Dios y formar una casa. Solo una casa permanece en pie cuando está la escritura. Sin escritura es muy difícil que exista un compromiso fuerte de mantener una relación para siempre. La escritura en Deuteronomio lo expresa así, Deuteronomio 7. Dice, Achén puso su amor en vosotros. Deuteronomio 7:9, y os escogió, no porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño. Miren lo que dice aquí, ¿por qué escogió un pueblo? Sino por el puro amor de Achén. Pero aquí hay una decisión involucrada, escogió para amar a un pueblo realmente muy pequeño, el más pequeño de los pueblos de la tierra. Y dice, aun cuando erais el más pequeño, Él lo hizo por el puro amor. Y luego dice a vosotros, para mantener el juramento que juró a vuestros padres. Aquí hay unos elementos maravillosos del amor. Hay un elemento que indica una elección soberana de Dios. Puso su amor al escogernos. Implica una elección, pero dice que lo hizo para mantener el juramento que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Hay una elección para tener fidelidad de pacto. Apliquémosle esto al matrimonio. Yo elegí a mi esposa para mantener el juramento fiel que Dios me dice, deja el hombre a su padre y a su madre y son los dos una sola carne. Y luego dice, para mantener el juramento y dice, con mano fuerte os redimió. Aquí está la acción concreta, no hay una emoción aquí, hay una elección soberana. Escojo a alguien muy pequeño. El apóstol Pablo dice en Evangelio, dice, lo vil, lo débil, lo necio, lo menospreciado. Diga conmigo, yo. Él tomó la decisión de amarnos. Fue una elección soberana. ¿Para qué? Para mantener el juramento que hizo Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces aquí hay una fidelidad al pacto. Y entonces luego hay una acción concreta. Os redimí con mano fuerte para sacaros de la esclavitud. Cuando él le dice a Abraham en Génesis 22:2, le dice, toma tu hijo, tu único hijo a quien amas. Aquí esto está indicando que el amor no es una emoción pasiva. Toma a tu hijo, tu único a quien amas, y estaba revelando el amor eterno de Dios por la humanidad. Aquí el amor no es una emoción pasiva, aquí el amor es un vínculo profundo que implica entrega. Entonces, Ahab es amar, actuando en fidelidad. ¿Qué tanto amamos a la esposa y a los hijos y a los hermanos de la congregación? Amar es actuar con fidelidad, en lealtad y compromiso dentro de un pacto. No es un sentimentalismo, es obediencia relacional.
Qué precioso ir a la escritura. Hay algunas palabras que nos han alcanzado a nosotros desde la cultura grecorromana en relación al amor. Y es que los griegos no tenían la revelación de la escritura. Su mente es especulativa, filosófica, y ellos crearon como categorías para hablar del amor. Y el apóstol Pablo, cuando habla de que Dios es amor, está conectando este ahab y esta jabá con el pensamiento del primer siglo de los griegos. Los griegos pensaban en amor como un amor fileos, filial, el amor del amigo, el amor del padre por el hijo. Y también los griegos pensaban en el amor eros, erótico, el amor de los sentidos, pero el apóstol Pablo conecta esa palabra ahab de la Torá y ese sustantivo ahabá con ágape en el griego. Y ágape no existía en la mente de los romanos como la expresión del amor de Dios. Ágape implica algo digno, ágape implica algo valioso. En el Evangelio, la palabra ágape está influenciado por el hebreo de la escritura, ¿sí? Pero esas otras dos palabras, eros, no aparecen cuando se habla del amor de Dios en la escritura. Y fileos tampoco. Entonces, el amor hasta aquí, si lo leemos en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El griego dice agapesen. Esta no es una clase de idiomas, pero lo que está indicando Juan 3:16 es que Dios tomó la iniciativa de una entrega sacrificial para llevar a cabo una acción redentora y puso su cuerpo en el madero. Aquí hay una decisión de la voluntad para cumplir un pacto de manera fiel. Dios expresó de esta manera el amor. Cuando vamos a Primera de Corintios 13, y lo vamos a hacer ahora, el amor no es descrito como una emoción. El amor es descrito como paciencia. El amor es descrito como bondad. El amor es descrito como dominio propio. El amor es la decisión activa de buscar el bien del otro conforme a la voluntad de Dios, y le agregaríamos algo aquí al ver el cuerpo del Mashiach en el madero, aún con costo personal. Por eso la escritura dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amar entonces, lo repito esta tarde, es vivir en lealtad obediente para buscar el bien del otro según la voluntad del Señor. En muchas expresiones del Evangelio vemos, por ejemplo, cuando el Mesías va a la tumba de Lázaro y llora frente a esa tumba, y los judíos dicen, mirad cómo le amaba. Y el griego traduce la palabra fileo. Y aquí se está describiendo el afecto de Yehoshua por Lázaro. Era un amor emocionalmente expresado de manera real. Pero ¿qué hizo el Mesías frente a esa tumba? Bueno, restauró de la muerte a Lázaro, su amigo. Pero hay una distinción que tenemos que extender. Es que fileo, el amor por los amigos, el amor filial, puede fluctuar. Y a veces amamos más a un amigo o a veces menos y a veces hasta lo dejamos de amar. ¿Por qué? Porque ese amor fileos está ligado a las emociones. Y si el otro no se mueve según el estándar que yo le pongo, entonces yo lo dejo de amar. Eso no es correcto en la escritura. Y por eso vemos las canciones
donde dicen has dejado de amarme. Porque ese no es un amor según Ahab. Es un amor de las emociones. No, yo ya no quiero a fulano porque me hizo esto y esto. Ahí no hay amor de la Torah. Cuando el Señor le dice a Pedro, después de la resurrección, le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le responde, Fileo, te quiero. Pedro está afirmando afecto, pero Yehoshua estaba apuntando a un amor de entrega total. Entonces, cuando hablamos del amor en la escritura, no estamos hablando de deseo, no estamos hablando de atracción. El amor de deseo es por impulso, es por atracción. Y vemos todas las canciones, Te amo porque tus ojos profundos me embelezan. Ese amor, eros, está enfocado en lo que el otro me produce y lo que yo deseo del otro, que es un amor de los sentidos. Ese amor, eros, no aparece en el texto del Nuevo Testamento, no aparece. El Espíritu entonces no usa eros, porque no define el amor conforme al carácter de Elohim. Él no nos ama porque nuestros ojos, Él nos ama porque siendo el pueblo más insignificante, Él determinó a amarnos y dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Eso no está enfocado en eros. El amor eros está centrado en el deseo, no en la entrega. Y aun cuando el amor le da una categoría, la escritura, perdón, le da una categoría muy particular al amor matrimonial, al deseo conyugal y lo expresa maravillosamente en el libro de los Cantares, nunca lo define como ese amor erótico como el estándar supremo. Entonces, el espíritu en el libro de Pablo a los Corintios usa una palabra menos cargada de contenido de los sentidos y las emociones como fileo y como eros y usa ágape. Y entonces comienza diciendo, el amor es paciente, el amor no busca lo suyo, el amor todo lo soporta. Es precioso. Y quisiera que conociéramos dos palabras más en la Torah para que entendamos cómo actúa el amor del Señor. Hay una palabra que hemos estudiado en algunas parachot que es Hesed, que la han traducido como misericordia. Hesed, misericordia. Y esa palabra es traducida como amor leal. Es traducida como benevolencia. Es traducida como bondad. Realmente no hay palabras en el español que puedan abarcar el pleno entendimiento de la palabra Gesed. El Gesed es un amor leal que actúa dentro del pacto y expresa fidelidad constantemente. La escritura dice, porque yo, Hachén, no cambio. Él no cambia de ser misericordioso. Él dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Su gesed, su fidelidad, su lealtad para con nosotros está establecida dentro de un pacto. Él dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi gesed, mi misericordia. Ese amor que es Gesed no es solo un sentimiento, es una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Para que la usemos al evaluar nuestras relaciones. La decisión es, me mantengo fiel aun cuando el otro falla. Gesed es una expresión de fidelidad
cuando el otro está fallando y está fallando grave, como el becerro de oro. Gesed es una expresión de fidelidad, aun cuando Israel falló 40 años en el desierto, pero él no faltó a sus promesas por fidelidad. Gesed, misericordia, es persistir en el pacto, aun cuando el otro está fallando. Y el mundo sin el Espíritu de Dios no puede entender esto. Ahab es el acto de amar que guía nuestra elección. Por Ahab yo elegí a mi esposa, pero por Gesed, ella y yo permanecemos fieles en ese amor. Ahab inicia la relación. Qué hermoso fue cuando yo conocí a mi esposa. Pero Gesed, fidelidad, misericordia, benevolencia son las que sostienen en el tiempo la relación matrimonial. Sin Gesed, sin misericordia, sin fidelidad que permanece fiel al pacto, las relaciones no se pueden sostener en el tiempo. Es imposible. Por lo tanto, estamos hablando del fruto del Espíritu. En Éxodo 34:6, que lo hemos expresado varias veces, aquí está en la pantalla, esta expresión es maravillosa porque fue posterior al becerro de oro. Y aquí dice, pasó pues Yod Hei Bab Hei, este es el nombre del juicio de Adonai. Cuando Dios está ejecutando juicio, está usando este nombre, no Elohim. Y aquí en este momento, Adonai va a renovar el pacto, esas tablas que Moche ha roto. Y entonces pasó el Dios que ejecuta juicio, Yod Hei Bab Hei, por delante de él, proclamando su propio nombre, Achen, Yod Hei Bab Hei, Dios misericordioso y clemente, lento para el enojo y grande, aquí dice misericordia. Gesed, grande en amor, que aun cuando el otro está fallando, sigue amando. Y luego dice, grande en misericordia y emet, verdad. Este par de palabras, misericordia, gesed, verdad, emet, son maravillosamente importantes de entender para con nosotros. Él es grande en misericordia, es grande en gesed, pero es grande en verdad. Las dos cosas. Por misericordia no nos quiso condenar. Por misericordia, Él entendió que tenía que poner su propio cuerpo en el madero. Por verdad nos tenía que sancionar, pero por Gesed puso su cuerpo en el madero. Este Gesed, esta misericordia, está definiendo el carácter de nuestro Dios. Y el carácter de nuestro Dios se define como fiel al pacto, como constante. El carácter de nuestro Creador se define como paciencia prolongada. El Salmo 136 tiene una estructura preciosa porque repite 26 veces, porque para siempre es su misericordia. El Salmo comienza diciendo, alabad al Señor en su santuario, alabadle por su magnificencia, alabadle porque para siempre es su misericordia, y repite 26 veces que lo que sostiene la relación de Adonai con nosotros, con nosotros es su misericordia. ¿Qué implica esto? Que el amor de Elohim no es un amor intermitente, es un amor permanente. Precioso. Cuando estamos hablando del fruto del amor y cuando la escritura nos está diciendo todo aquel que es nacido de nuevo ama porque Dios es amor, entonces debemos amarnos unos a otros con gesed, con misericordia. Nos relacionamos personas menos que perfectas, imperfectas, caídas,
que nos equivocamos, que tenemos situaciones de carácter que por supuesto queremos que el Ruach HaKodesh transforme, pero es que no pasa siempre. Y entonces Dios nos llama a ejecutar amor con fidelidad, con gesed, con una manera permanente de mostrar la fidelidad de Dios que ha sido derramada sobre nosotros. En Oseas 6:6, la escritura dice, misericordia quiero, gesed, amor fiel, permanente, paciente y no sacrificio. Entonces, ¿qué pide Elohim de nosotros? Pide una lealtad real al pacto. Por eso el Evangelio dice, sed misericordiosos, gesed, como vuestro Padre es misericordioso. O sea, el Señor nos está diciendo, imiten mi misericordia. Cuando el Mesías estuvo en la tierra, el Evangelio de Juan dice, lleno de gracia, de gesed y de verdad. Gracia está expresando el concepto de gesed, de fidelidad del pacto que se hizo carne. Él se hizo carne para cumplir el pacto. Él juró que cumpliría el pacto y ese amor fue sostenido hasta la cruz. Entonces, nosotros decidimos amar por misericordia, por gesed, permanecemos fieles a ese amor y expresamos ese amor en una entrega activa. Es el llamado del Señor y es hermoso poderlo definir desde la perspectiva de la Escritura, porque de lo contrario, la cultura occidental no nos da los elementos para nosotros entender la clase de amor como fruto del Espíritu. La verdad no es solamente algo lógico. La verdad a la que se refiere lleno de misericordia y verdad no está hablando de contenido doctrinal, está hablando de lo firme, lo confiable, lo estable, lo digno de confianza de su amor, de su carácter. La verdad del amor de Dios permanece y se sostiene en el tiempo. La Escritura lo define al Señor como abundante en misericordia y verdad. La Escritura de manera profética en el Salmo 85, mirando a la cruz, dice, la misericordia, el gesed y la verdad se encontraron, se besaron. En el madero se juntó misericordia, fidelidad y verdad. Por la verdad la paga del pecado es muerte, tenía que sancionarnos, pero por la misericordia, la verdad y la fidelidad se besaron en el madero, se encontraron. Y esto nos lleva a algo muy importante que podemos aplicar en nuestras relaciones. Por ejemplo, si nosotros le quitamos a la verdad la misericordia, si nosotros todo es verdad, pues esa verdad se vuelve fría, se vuelve impaciente. Pero si nosotros ejecutamos misericordia sin verdad, eso se torna un sentimentalismo sin fundamento. Entonces son las dos cosas. El amor implica fidelidad y verdad. Yo quisiera que revisáramos aquí en Primera de Corintios capítulo 13, voy a cambiar la pantalla. Aquí está. Para que lo miremos después de esta introducción sencilla de estas tres palabras, misericordia, verdad y amor. Lo miráramos en sentido práctico aquí, todos aquí en la pantalla, Primera de Corintios capítulo 13. Miren esto tan hermoso. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, lenguas humanas y angélicas, bueno, aquel que conoce y domina la Torá.
y habla como un ángel, pero no tiene amor, dice la escritura, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Y luego dice, si yo tuviese profecía, wow, esa es una cosa maravillosa, un profeta es el portador de la escritura. Si yo tuviese profecía y entendiera todos los misterios de la ciencia, aquí la ciencia no se refiere al pensamiento científico, no, no. Se refiere a la ciencia de la escritura, la profundidad de Dios. Si yo tuviese profecía y entendiera toda la Torá, todos los misterios, todos los niveles de revelación y profundidad de la escritura, y si tuviese toda la fe de tal manera que removiese montañas y no tengo amor, no soy nada. Y luego dice, aun si repartiera todas mis posesiones y entregare mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. Si hablo, si tengo profecía, si lo doy todo y no tengo amor, no soy nada. En otras palabras, sin amor, sin misericordia, aún lo espiritual que yo pueda conocer, aún lo espiritual, las profecías, el conocimiento, la ciencia, la lingüística del hebreo, pierde su valor, no edifica y no refleja el carácter de Adonai. Y prácticamente podríamos encontrarnos en una situación donde podemos inclusive estar obedeciendo externamente, pero sin lealtad en el corazón. Por eso Oseas 6:6 dice, porque fidelidad quiero y no sacrificios. Israel estaba llevando sacrificios. Israel conocía todo el procedimiento del corbán, de acercarse, de traer el cordero, de venir al santuario. Pero el Señor les dice, no, lo que yo quiero es fidelidad, Gesed. Yo no quiero sacrificios. Yo no quiero conocimiento de Dios y holocaustos. Yo lo que quiero es lealtad al pacto. Aquí en Primera de Corintios 13, del 4 al 7, dice, lo pongo aquí, el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita. Y esta última palabra, no toma contabilidad del mal. Y es increíble. No se alegra en la injusticia, pero se alegra con la verdad. A ver, definamos aquí estos detalles que está describiendo el apóstol Pablo. El amor es paciente. ¿Cómo yo puedo tener un amor paciente sin misericordia? Imposible. Gesed, misericordia, soporta sin romper el pacto. Es una buena manera de evaluarnos cómo yo dentro del pacto matrimonial ejecuto fidelidad, aun cuando la otra persona está dándome razones para romper el pacto. El amor es paciente. Sin misericordia no hay paciencia. Luego dice el amor es benigno. O sea, el amor es benigno cuando busca el bien del otro de manera activa. El amor que es benigno tiene la capacidad de correr una milla extra más por el bien del otro. Me salgo de mi comodidad como el buen samaritano por el bien de otro. El buen samaritano está expresando esa característica del amor que es benigno. Luego dice el texto, el amor no tiene envidia. Y un amor que no tiene envidia, entonces
no compite, no compite, entiende que el Señor nos ha dado dones espirituales, que los unos tienen un don, que los otros tenemos otro don, y entendemos que todos recibimos una herencia divina por gracia. La Escritura dice que no son hijos de Adonai los hijos según la carne, sino los hijos de la promesa. Hemos llegado a ser considerados descendencia de Adonai. Entonces todos nosotros, hermanos, cuando nos juntamos como cuerpo y el uno fluye en su don y en su responsabilidad, el amor no tiene envidia de que el otro esté manifestando un don de Dios, porque a la final todo lo hemos recibido por gracia. Cuando fluimos espiritualmente y nos comportamos como un cuerpo, pues no pueden haber celos, no puede haber envidia, porque todo lo hemos recibido por gracia, hacemos parte del mismo pacto. El amor no busca lo suyo. Estoy aquí en el texto, el amor no busca lo suyo, no busca lo suyo. ¿Cuál es el amor que busca lo suyo? El amor eros, porque el amor eros está centrado en lo que me gusta del otro, en lo que me fascina del otro, en lo que quiero tomar del otro. El amor que no busca lo suyo es un amor contrario a eros. El amor dice no se irrita porque está siendo consciente de que la otra persona tiene debilidades. Entonces, ese amor que no se irrita ejecuta dominio propio como fruto del espíritu. Pero esta otra frase dice aquí, el amor no guarda rencor. Aquí dice, no toma contabilidad del mal. No puedo estarle repitiendo a la otra persona que esa persona me ha fallado ya durante tantos años, porque no puedo, por amor, contabilizar el mal. No puedo hacerlo, no puedo contabilizar el mal de mis hermanos. No los puedo conocer según la carne. Si alguien conocía, dice, según la carne, ya no lo conozco así. No puedo guardar rencor. Porque el que no guarda rencor no conoce el gesed, la misericordia. El amor que no guarda rencor vive el perdón como una expresión de fidelidad. Y el verso 6 dice aquí precioso, dice algo tan bello. Aquí está el 6. No se alegra de la injusticia, se regocija con la verdad. Yo no sé si ustedes, al menos en la cultura colombiana, son familiarizados con la palabra. Se lo dije, se da cuenta. ¿Qué esperaba que pasara? Se goza de la injusticia. No, el amor no se goza de la injusticia. El amor se regocija con la verdad. No podemos regocijarnos con el error. No podemos decirle yo se lo dije. Lo que tenemos es que gozarnos con la verdad, porque Dios no se goza de nuestros fracasos. Él se goza, como dice el apóstol Juan, tengo mucho gozo de que mis hijos anden en la verdad. El amor se goza en la emet, pero amor de esta manera no es un amor que tolera el pecado, no. El pecado no se tolera, pero el amor se alegra cuando la verdad del otro prevalece. Y cuando la verdad del otro prevalece, cuando le guía el Espíritu de Dios hacia el arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien vuelve de sus malos caminos, es como la parábola del hijo pródigo. Había un gozo en esa casa por ese hijo que volvió, porque el amor se alegra cuando la verdad prevalece. No podemos gozarnos en el error del otro, no podemos, ¿cómo se dice la escritura?
en el Salmo 1, no podemos escarnecer al otro cuando está fracasado, porque el amor no se goza de la injusticia. El amor se goza de la verdad. Aquí estamos viendo una combinación preciosa de amor, misericordia y verdad. Y luego sigue el texto diciendo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y no es un llamado a la ingenuidad, es un llamado a la fidelidad permanente como parte del pacto. Dice el verso aquí, el amor nunca deja de ser, porque está refiriéndose al carácter de Adonai. El amor nunca deja de ser. Dice, porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará. En parte conocemos, en parte profetizamos. Qué maravilloso. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Todo lo que hoy conocemos, los dones que tenemos, dice, un día dejarán de ser. Cesarán las lenguas, cesará el conocimiento. ¿Y qué será lo único que va a permanecer? El amor. Dice, el amor nunca deja de ser, porque el amor es el carácter de Adonai. El amor es cuando Elohim descendió y comenzó a declarar a Chen, misericordioso y clemente, lento para el enojo, grande en misericordia y verdad, porque Él, como su Torá, es amor y ese carácter de su amor es eterno. Hermanos, los dones son temporales. El conocimiento que tenemos es temporal. Imagínense el conocimiento que nosotros tenemos hoy de la Torá. Mañana cuando estemos delante de la Torá viviente, ¿qué podremos eh, jactarnos del conocimiento que tengamos hoy? Un día estaremos cara a cara frente al amor. Los dones son temporales. La información es temporal. El amor es permanente. Las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará. En parte hoy conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que ahora es en parte, se acabará. Y aquí hay una expresión maravillosa. Dice, cuando yo era niño, a ver los que tenemos 70 años y más, recordemos cuando éramos niños. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Y aquí dice algo precioso, aún ahora vemos como mediante espejo, veladamente. Hermanos, todo lo que hoy sabemos del Señor es como por espejo, como veladamente. Cuando está hablando de esta clase de espejos, se está refiriendo a unos espejos del primer siglo que eran muy opacos. No son los espejos del siglo XXI. Entonces los espejos del primer siglo no permitían una nitidez de imagen cuando uno se paraba frente a ellos y el apóstol Pablo hace esta comparación. Ahora vemos mediante ese espejo opaco, veladamente, pero entonces maravilloso el día cuando estemos cara a cara ante el amor, ante la verdad, ante el gesed. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. Tomemos esta palabra cuando yo era niño y a la luz de esta expresión de la palabra,
lleguemos a una conclusión. Amar bíblicamente está implicando madurez espiritual. Según esto, entonces, ¿qué tan maduros espiritualmente nos consideramos hoy? Amar bíblicamente está expresando que nosotros expresamos madurez cuando amamos según estos parámetros. Amar bíblicamente no es emocionalismo. No, no, no. Es discernimiento. Yo puedo discernir la condición de un hermano y ver que no es la mejor su actitud, su conducta. Puedo discernirlo. Eso es verdad. Pero el Señor me dice que el amor es paciente. El amor me dice que todo lo espero. El amor me dice que todo lo soporto. El amor me dice que todo lo creo. Yo puedo ver a un hermano saturado de su carnalidad, pero yo tengo que esperar lo mejor de él, porque el Señor está en él, porque el Señor lo redimió, porque el Señor prometió que el que empezó en nosotros la buena obra la terminará. Yo discierno la condición de mi hermano, pero yo tengo que amarlo con misericordia. La verdad es que humanamente, si no me aferro del Señor y su Espíritu, y dejo que fluya los espinos y los cardos, lo voy a herir y él me estará hiriendo a mí. Entonces, el amor bíblicamente expresa un estándar alto de madurez espiritual que aun cuando discierne, se mantiene estable, paciente, fiel al pacto y como cierra la escritura, la supremacía del amor. Dice aquí, ahora permanecen la fe, la fidelidad. Nos movemos por fidelidad. Nos movemos por fidelidad a la redención final. La fidelidad, la fe le apunta al regreso del Mesías. Dice ahora permanece la fe, la esperanza. La esperanza espera algo, pero dice estos tres, esperanza, fe y amor, estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. Porque el amor permanece, el amor actúa ahora y para siempre. La escritura está diciéndonos esta tarde que permanecen la fe, la fidelidad, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Esto está mostrando cómo es la verdadera obediencia a la escritura desde un corazón transformado. Todos necesitamos este corazón transformado. Esta es la expresión de la promesa, quitaré el corazón de piedra. Ante estas exigencias del amor, saturado de verdad, saturado de misericordia, nosotros podemos darnos cuenta que necesitamos un nuevo corazón. Nosotros podríamos evaluar cómo está de duro nuestro corazón cuando nos tengamos a renunciar a la amargura, cuando actuamos impulsivamente y herimos al otro, cuando salen palabras de nuestra boca que son ásperas, que no edifican, cuando queremos prevalecer en la verdad y ofendemos desde la verdad. Esta manera de leer esta tarde este texto está diciendo cómo luce un corazón que ha sido transformado. Esto no es teoría, esto es práctica diaria que se evidencia en paciencia relacional. ¿Cómo está nuestra paciencia como esposos?
¿Cómo está nuestra paciencia como padres de hijos que no son perfectos, que se equivocan? ¿Cómo está nuestra paciencia con hijos que de pronto no están caminando en la Torá? Esta es una expresión de un corazón transformado en las relaciones. ¿Cómo se manifiesta nuestra fidelidad cuando hay conflictos? ¿Cómo podemos expresar la verdad sin ser duros? Porque a veces olvidamos que la escritura dice que digamos la verdad en amor. ¿Cómo esta tarde la escritura nos habla de la madurez espiritual de cada uno? Yehoshua vivió cada una de estas realidades de una manera tan hermosa. Juan 13:1 dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final. Tenemos que amar hasta el final a la esposa, al esposo. Tenemos que amar de esta manera hasta el final a los hijos. No está diciendo hasta que todos conozcan la Torá, caminen como santos llenos del Espíritu, no. Está diciendo los amó hasta el final. ¿Cómo amamos hasta el final? Cuando hay conflictos, cuando hay diferencias de opinión. ¿Cómo amamos hasta el final cuando la verdad que el otro pregona no es la misma que yo pregono? El llamado es, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, ni, sino que todos tengan vida eterna. Esta palabra es preciosa para cerrar en oración. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final. Nosotros no estamos aquí porque seamos usando el lenguaje coloquial de mis abuelas. Los que estamos aquí frente a otros, activen sus cámaras, hermanos. No somos, como decía mi abuela, unas peritas en dulce. No lo somos. La congregación del Señor no está llena de peritas en dulce. A veces algunos parecemos piñas, llenos de púas por fuera, pero algunos son dulcecitos por dentro cuando nos acercamos. Pero el Señor nos está diciendo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final. Qué maravilloso. Yo quisiera que mi esposa experimente que yo la puedo amar hasta el final. Y deseo de todo mi corazón que mi esposa me pueda amar a mí hasta el final. Y yo le pido al Señor que me dé la capacidad de amar a mis hermanos, que no somos peritas en dulces, hasta el final. Porque todo pasará menos el amor. Actuemos como personas maduras, expresando un amor lleno de misericordia, aun cuando conoce la verdad del otro. Es que conocer la verdad del otro, su fragilidad, su fracaso, su caída, y darle fidelidad es restaurador. Yo no he llegado hasta aquí después de 51 años si Dios no hubiera sido fiel a pesar de mis errores y pecados. Yo no habría llegado hasta aquí. Yo no habría tenido aliento para seguir caminando con Adonai si Él no me estuviera amando hasta el final. Con esto en mente, como padres,
como esposos, como hermanos de la congregación. Vamos a orar. Vamos a grabar hasta aquí, Iván Darío, por favor, y como siempre, gracias por tu ayuda. Y vamos a orar. Vamos a orar. Dejemos de grabar, Ivancito.